En esta ocasión voy a exponer lo relativo a la clasificación de los delitos en cuanto a su duración, es decir, por el tiempo que dura su consumación. Y en este sentido, los delitos se clasifican en tres. 1. Instantáneos. 2. Permanentes o continuos. Y 3. Continuados. Bueno, vamos a analizar el primer rubro, los delitos instantáneos. Se dice que el delito es instantáneo cuando la consumación se agota en el mismo momento en que se han realizado todos los elementos de la descripción normativa. Aquí, la lesión al bien jurídico protegido se concreta en un solo momento. Como ejemplo, para poder entender esta clasificación, tenemos el delito de homicidio, el cual, de conformidad con el artículo 302 del Código Penal Federal, señala: por homicidio comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. Bueno, aquí la consumación de este delito se da en el momento en que se priva de la vida a una persona. En ese momento se consuma este delito, que es instantáneo. Esto con independencia de que la ejecución se haya prolongado en el tiempo. Bueno, vamos a analizar ahora la segunda clasificación: delito permanente, o también conocido como delito continuo. El delito es permanente o continuo cuando la consumación se prolonga en el tiempo. Voy a poner de ejemplo, para entender esta clasificación, al delito de secuestro, previsto en el artículo 9 de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, y de ahí se advierte que este delito de secuestro consiste en privar ilegalmente de la libertad a otro. Bueno, se dice que este delito es permanente o continuo porque la consumación se prolonga durante todo el tiempo en que la víctima esté ilegalmente privada de su libertad. Voy a citar otro ejemplo de delito permanente o continuo. Es el de delincuencia organizada, previsto en el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el cual al respecto dice lo siguiente. Vamos a proceder a leerlo. Artículo 2. Cuando 3 o más personas se organicen de hecho para realizar en forma permanente o reiterada conductas que por sí o unidas a otras tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho como miembros de la delincuencia organizada. He de mencionar que los delitos siguientes pues son los que están previstos en las diversas fracciones que se encuentran en este mismo artículo 2. Pero bueno, aquí la cuestión es mencionar que este delito, desde su propia descripción, se advierte que es permanente o continuo. ¿Por qué? Porque de su redacción se advierte que dice cuando 3 o más personas se organicen de hecho para realizar en forma permanente, ¿sí? Aquí está, pues, que se trata de un delito permanente. Su consumación se prolonga durante todo el tiempo que exista la organización. Voy a citar un tercer ejemplo. El delito de portación de arma de fuego sin licencia, previsto en el artículo 81 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. He de mencionarles que este delito es de carácter permanente o continuo porque se consuma durante todo el tiempo que el sujeto activo lleve consigo el arma de fuego, es decir, la tenga dentro de su radio de acción sin tener la licencia correspondiente. Bueno, vamos a analizar la tercera clasificación, el delito continuado. Se dice que un delito es continuado cuando existe unidad de propósito delictivo, existe pluralidad de conductas, existe unidad de sujeto pasivo y se viola el mismo precepto legal. Es decir, hay varias acciones, hay varias omisiones que se mantienen en el tiempo
pero violan una misma norma jurídica. Ejemplo, el delito de robo, en el caso de que un empleado de una empresa sustraiga dinero en etapas sucesivas para no hacer evidente la sustracción. Es decir, un día saca una cantidad, otro día se apodera de otra cantidad, otro día se apodera de otra cantidad y así sucesivamente. Pero al ser un delito de carácter continuado, se considera que es un solo robo, no varios robos. Otro ejemplo de delito continuado es el delito de intervención de comunicaciones privadas, en el caso de que haya unidad delictiva, porque hay pluralidad de conductas, hay unidad de sujeto pasivo y se viola el mismo precepto legal. Por ello, todos los actos cometidos deben considerarse en conjunto como un solo delito, aunque se hayan ejecutado durante determinado tiempo. Porque de no considerarlo de esta manera, se admitiría la posibilidad de procesar a los imputados varias veces por hechos similares, verificados durante el tiempo que duró la actividad delictuosa. En ese sentido, se contravendría también el principio que establece que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, porque no pueden existir tantos delitos como tantas intervenciones de comunicación realizadas, sino que debe considerarse como un solo delito, siempre y cuando pues haya unidad de propósito delictivo, sí, la pluralidad de conductas, pero haya un solo sujeto pasivo y se esté violando pues la misma norma legal. Por último, es importante mencionarles que la fuente de esta clasificación que les acabo de exponer la encontramos en el artículo 7, tercer párrafo del Código Penal Federal, que a la letra dice, vamos a leerlo. Artículo 7, tercer párrafo. El delito es, fracción primera, instantáneo, cuando la consumación se agota en el mismo momento en que se han realizado todos sus elementos constitutivos. Fracción segunda, permanente o continuo, cuando la consumación se prolonga en el tiempo. Fracción tercera, continuado, cuando con unidad de propósito delictivo, pluralidad de conductas y unidad de sujeto pasivo, se viola el mismo precepto legal. Bueno, por hoy es cuanto. Nos vemos en un próximo tema. Muchas gracias.